Buenas noches, compañeras, compañeros, de nuevo. Podemos pedir a alguna compañera, bueno, no sé, Techa, acompáñanos aquí, por lo menos, vente. Y Paula, no sé, Paula por allí está. Ah, verdad, Paula se fue a Telesur, correcto. Irene, ahí está, ¿cómo se llama la compañera? Garbus. Olga, venga, acompáñanos aquí, porfa. Solo acompáñanos para este saludo. Olga desde Moscú. ¿Se escucha bien? Está un poco bajo, ¿no? Este micrófono. ¿Está bien? Ahora sí. Bueno, hicimos una síntesis, bueno, fue un desafío que nos lanzó el compañero. Logramos en dos cuartillas, unos 6 párrafos más o menos, un primer avance bastante logrado, creemos. Que ahora lo vamos a leer, lo está trayendo la compañera viceministra Mari Penjam. Por ahí viene. Mientras llega ese documento, bueno, contarle, ministro, han sido 48 horas de una intensidad muy interesante, de acercamiento, de reafirmación de lazos, de coincidencias en enfoques y de articulación real, concreta. Ha sido muy interesante para nosotras y nosotros haber, vivido esto de manera presencial después de meses y meses de mediación virtual a través de las plataformas de comunicación que se han estado utilizando. Y eso ha servido de manera cualitativa a relanzar la solidaridad con mayor fuerza, con mayor afecto y reconociendo que el encuentro personal es insustituible. Seguiríamos utilizando las herramientas de mediación, pero creemos que de aquí hay un relanzamiento también de estos espacios de encuentro. Tuvimos el honor, el privilegio de poder asistir y gracias a las gestiones que usted hizo, de ver al presidente, estar cerca de él, eso también nos ha motivado muchísimo. Todas y todos nos han manifestado, muy emocionante todos los momentos. Costa, ya mire esa sonrisa que tiene el compañero Costa de Grecia. Chema la sonríe, pero tiene el tapaboca puesto, no se le ve. Y bueno, y queremos, ministro, también que usted pueda dirigir unas palabras a este grupo y bueno, y que cuente con nosotros, con la red. Venezuela puede contar con la red de intelectuales y para seguir, defendiendo la verdad de Venezuela en todos los espacios. Pedimos a los compañeros que están detrás que se acerquen, se sienten. Adelante, ministro. Aló. Bueno, buenas noches. Yo quiero, antes que todo, expresar mi agradecimiento a los compañeros del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, aquí representado por el viceministro Carlos Ron, al Instituto Simón Bolívar, que forma parte de esta institución, Samuel Robinson, el Instituto Hugo Chávez, la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, y a todos los que desde distintas instancias hicieron posible este encuentro humano. A ustedes que nos han venido a visitar desde fuera y desde dentro de Venezuela, las gracias también. Decía en mi intervención inicial, eran valientes, porque esta fotografía que nos hemos tomado nos llena de mucho orgullo, es una honra, pero probablemente también pueda ser desencadenante de demonizaciones adicionales a las que ya sufren quienes osan a plantearse una alternativa a la fatalidad del capitalismo neoliberal y al dominio de la burguesía y a la cultura industrializada. Así que bueno, muchas gracias. No tengo mucho más que expresarles, sino poner a la orden a la República Bolivariana de Venezuela para este tipo de encuentros y también
expresarles la disposición de nuestro pueblo, que ustedes vieron hoy en esa movilización hermosa, a abrazar también sus causas. La Revolución Bolivariana es profundamente internacionalista y nos sentimos también muy felices de levantar las banderas de otros pueblos, movimientos, a darle forma, además, un empeño del comandante Chávez por darle forma a estas, digamos, instancias de encuentro para que nuestras luchas tengan perspectivas ciertas, aderezadas con un componente que yo me atrevo aquí a poner en el panel, que es la vocación de poder de los excluidos, de los proletarios, de los postergados de siempre, de los pueblos. Vocación de poder, porque hay caminos también meramente testimoniales que nos condenan a contemplar los desmanes de los poderosos siempre. Y esperemos que esta fecha del 4 de febrero, que cumple 30 años, sea también motivo de inspiración para acompañar las banderas con vocación de poder. No es verdad que sea una fatalidad inevitable el que el imperialismo, los imperialismos, las burguesías, los poderosos de siempre estén llamados a imponerle al mundo per secula seculorum sus designios. Quiero además apelar al oficio que realmente me trajo a mí hasta aquí, Sergio. Yo soy periodista, entrevistador. Y entonces yo quisiera escuchar, por ejemplo, a Olga, que nos diga cómo le pareció esta experiencia, qué tal ha sido esta jornada de trabajo. Quisiera escucharlos un poco, a ustedes. ¿Qué nos dice Olga? Techi de Paraguay también. Perfecto. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Pisa el botón. ¿Así? ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por darme palabra. Yo quisiera decir muchas cosas, de verdad. Me siento perfecto aquí en Venezuela, en la tierra de Bolívar, en la tierra de Hugo Chávez. Para nosotros, para los rusos, esta es la experiencia muy especial porque nosotros hemos tenido una vez en nuestra historia tener la misma experiencia de la revolución. Esto fue el primer ejemplo de la construcción del socialismo en nuestro mundo. Pero eso fue hace más de años ya. Y aquí, viviendo ahora las experiencias de la República Bolivariana de Venezuela, de la Revolución Bolivariana, yo me siento un poco más cerca a la historia mía también. Lo que me encantó en este foro es la profundidad de los temas, de los debates. Son temas muy complicados, son cosas para discutir, para pensar. Y yo pienso que yo, y no solamente yo, pero todos nosotros, regresaremos a nuestros países con este sentimiento de seguir pensando, de seguir escribiendo y seguir luchando, claro. Yo también cuando pensé en esta experiencia de Venezuela, no pude no mencionar que lo que pasó hace 30 años justamente, este fue el momento cuando la Unión Soviética fue destruida y la Venezuela de Chávez levantó las banderas de la lucha por el socialismo. O sea, no hay ningún fin de la historia está continuando, la lucha está continuando. Para nosotros es muy importante entenderlo y saberlo. Lo que también quisiera decir
que todas las revoluciones son procesos complicados, con muchas dificultades, pero quisiera que Venezuela y otros países que están construyendo socialismo nunca repitieran nuestros errores. Porque nosotros, yo pienso, como nadie en este mundo, sabemos qué significa perder los logros del socialismo. Esta es la experiencia muy dura, ustedes me pueden creer en eso. Bueno, pienso que eso es lo que quisiera decir. Gracias. Olga, pero te dije que te iba a entrevistar. Dime 3 de esos errores que ustedes cometieron que no debemos cometer nosotros aquí. Es el tema para los debates. No vamos a terminar hasta la mañana. Tengo miedo de que si empezamos este debate no vamos a terminar a la mañana. No, pero sin debate, solamente los enuncias. 3 errores que no debemos cometer. No. Y yo pienso que uno de nuestros problemas fue que el pueblo en algún momento empezó a sentir el socialismo como algo que no puede ser interrumpido. Eso fue algo como el sol, como, no sé, como el agua, como la tierra, como las cosas que son y ya. Pero eso no es así. El socialismo hay que defenderlo siempre, que el pueblo lo entienda. Esto es, bueno, una de las cosas. Muy bien. ¿La segunda? La segunda, nunca para el gobierno no perder los vínculos con el pueblo. Esto lo es también lo que hemos visto hoy. Como la revolución bolivariana está muy cerca al pueblo. Eso me parece algo muy impresionante. Los líderes que actúan de manera tan democrática, de manera tan amistosa con la gente, con otra gente, porque esta es la revolución del pueblo y los líderes son el mismo pueblo. Esta es una cosa también muy importante. Y una cosa más es algo, bueno, como la batalla de las ideas, que no podemos dejar a los medios occidentales, a la ideología enemiga, penetrar nuestras cabezas, algo así. Eso es también lo que pasó en nuestro caso. Muy bien, Olga, muchas gracias. ¿Qué le pareció? ¿Ah? Interesante. Vamos a escuchar ahora a la compañera del Paraguay, Techi. ¿Qué te pareció la experiencia, Techi? Buenas noches. Esto que pasamos en estas 48 horas, como decía Sergio, fue todo tan vertiginoso, pero la intensidad nos dejó sacudidos y nos cargó las pilas, como comentábamos con algunos compañeros. La profundidad de los debates, de las ponencias, las emociones sumadas con los actos que tuvimos la posibilidad de participar ayer y hoy. Entonces nos vamos así con un cúmulo de cosas que por un lado nos llenan el espíritu, pero también nos comprometen a seguir lo que decía Olga. Este camino de lucha, este camino de compromiso y le escuchaba a Germán en esta última parte y siempre es inspirador, ¿verdad? Juntarnos con los compañeros. Esto que decía Paula, romper un poco la virtualidad de poder encontrarnos cara a cara después de tanto tiempo y compartir
sueños y compartir realidades, problemas y bueno, y seguir en este camino que es el que nosotros elegimos, y aunque nos demonicen, es el sendero que hemos de seguir andando. Así que agradecer una vez más a Venezuela, a la memoria de Hugo Chávez y a las revoluciones, a Cuba desde siempre, a Rusia también, y comprometernos a seguir pensando, como decía Olga, a seguir produciendo y a seguir construyendo este mundo mejor que sabemos que sí es posible. Gracias. ¿Ustedes sabían que los guaraníes estuvieron por estos lados? ¿Verdad? Así es. Así que tenemos unos lazos ancestrales. No les hablé en guaraní porque no sé si nuestra traductora podría... No sé, yo no creo que María Quijada sepa guaraní. No, ¿verdad? No. Para la próxima, ministro, tendríamos Pero si nos puede dar un saludo en guaraní muy cortico para saber cómo suena. Añuá, Penguan. Un abrazo para ustedes. Muy bien. Gracias. Un abrazo para ti también. Faltaría un saludo en griego. ¿Qué nos dice Isikov? Entrando en los autobuses, hablamos continuamente entre nosotros. Sentados aquí, no paramos de hablar, conocer uno al otro. Después de 2 años de pandemia encerrados, nos liberamos por Venezuela. Lo importante es de que la conexión humana, eso es lo que yo me llevo de aquí, el intercambio de experiencias. Faltaba el componente ruso, ya lo tenemos. Los compañeros y las compañeras de América Latina, team de Australia, que se vino casi de otro planeta viajando casi 24 horas, podría haber ido a la Luna si viajaba otras 24. Esto nos llena de convicción para seguir adelante, multiplicando nuestras fuerzas, uniendo más fuerzas y metiendo mucho más goles para recordar mi origen argentino. Así que a veces cuando siempre me preguntaban de chico, en Grecia me llamaban el argentino, en argentino el grieguito, nunca me sentí que pertenecía solamente a un continente, a un país. Quizás vos también tenés esa... Me enteré de que tenías una madre de Moldavia y un papá croata. Mi mamá era croata. Era croata. Bueno, mi mamá era argentina de origen italiano, mi papá de origen griego, mi abuela egipcia. No sé a veces qué origen tengo, pero me siento tan internacionalista que lo llevo en mi sangre. Así que bueno, muchas gracias compañeros, compañeras, al equipo de los jóvenes y las jóvenes que nos ayudaron muchísimo con esa sonrisa que te carga la pila, como dice Techi. Efjaristó Poli, en griego. ¿Qué significa? Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, tú sabes que aquí en Venezuela hay, digamos, la tendencia a identificar a los ancestros europeos, pero los más blancos tienen su ancestro africano, porque aquí llegaron, me corrige Luis Brito, que es historiador, los conquistadores solos sin mujeres, y se mezclaron con las indígenas, violentándolas, obviamente, y con nuestras abuelas africanas esclavizadas. Después tuvieron la insistente idea de certificar su pureza de sangre para poder optar a títulos nobiliarios en España, ¿correcto? Y eso se transaba en moneda. Pero siempre le decimos, tranquilo, que aquí el más blanco tiene su negro atrás. Y tenemos orgullo de nuestras raíces. Aborígenes,
africanas, europeas, quién sabe qué rincones más. Porque la humanidad es una sola. Tú sabes que mi papá, que era dirigente del Partido Comunista de Venezuela, él llevó a la casa cierta vez un disco 35, ¿ustedes se acuerdan? Había el LP y el otro era 45. Y ese traía el himno de la Federación Sindical Mundial. Y entonces, que fue grabado tocayo por la Orquesta Aragón, Germán. Y entonces un niño pequeño que era yo, se lo aprendió. Yo no me acuerdo mucho del texto del himno, pero sí recuerdo una frase que decía, fronteras de clase son las que dividen a la humanidad. Y esas son las fronteras que nos pueden confundir, pero al fin y al cabo somos una humanidad y todos luchamos porque sea, como decía Lee Primera, más humana la humanidad, por una humana humanidad. Luis Brito García, si usted tuviera que resumir estas 48 horas, ¿qué nos diría, profesor? Ahora sí. Uno siempre sopla estos micrófonos como si fueran una tacita de café caliente que va a quemar. Entonces, preferible que no queme al público. Bueno, resumiendo este conjunto de horas, ¿no? El sistema capitalista está haciendo agua. No es una noticia nueva, está en un hundimiento, pero sumamente lento. Ojalá se hundiera rápido como el Titanic. Se podría hacer una película cursi y hermosa sobre aquello, pero lamentablemente se hunde poquito a poco. Sin embargo, la pandemia ha acelerado los boquetes en ese casco que se está hundiendo. Hiperconcentración de capital, incremento del desempleo, de la marginalidad, medidas abusivas, delitos de lesa humanidad al impedir que los países sometidos a medidas coercitivas unilaterales importen medicinas, importen tratamientos médicos y además la ambición de resetear, entre comillas, o reajustar la economía mundial para una perpetuación de la monstruosidad capitalista. Entonces, ante eso, desde luego, es necesaria una respuesta contundente de la humanidad que se podría dar, entre otras partes, por los movimientos sociales. Todo un conjunto de formas de acción social, movimientos sociales, étnicos, movimientos feministas, antipatriarcales, de diversidad sexual, de diversidad cultural, pero con la unión de ellos en torno de derribar y sustituir al capitalismo, porque muchos de estos movimientos, lamentablemente, el imperialismo ha aprendido a financiarlos y utilizarlos en muchos casos. Y bueno, el gran campo de combate actualmente es el de los medios de comunicación, en los cuales es urgente e inaplazable que haya una ofensiva de la gente de pensamiento progresista con el objetivo de producir contenido, penetrar en los medios de comunicación novedosos, dominar esas tecnologías en lo posible y a través de ellos hacer mensajes atractivos, explicativos, también lúdicos, eróticos, hermosos, mensajes que conten la simpatía y la complacencia y que no parezcan un mero regaño o una lección de catecismo. Entonces, tenemos una infinidad de retos, entre otros de sustituir 2 días continuos de debate caluroso, interesante y demás por 2 minutos de exposición. Ya ustedes ven que casi todo es posible, menos hacer un resumen acertado de todo lo que se ha dicho aquí. Bueno,
Me escribe el señor presidente Nicolás Maduro Moros enviándole saludos, reiterándole sus saludos y muy atento al documento que se consensuó. Está en vías de consensuarse. 90%. De todas maneras, se solicitó la ponencia por escrito, ¿no? Sí. Igual podemos leer una parte si está de acuerdo. Okay. Bien, de todas maneras quería decirles que es un compromiso que la reunión de esas ponencias pueda dar lugar a una publicación, ¿okay? Que sería la memoria de este encuentro junto con el documento. Correcto. Porque tampoco tenemos que forzar, digamos, consensos donde no los haya y basta con la participación sincera, transparente de cada uno de ellos, ¿no? Y ellas. Bien. Sí, ministro, no, realmente hay consenso. Lo que hay algunas propuestas que aún no están incorporadas, pero que van a ser incorporadas. Y estuvimos conversando con el viceministro Carlos Ron y con el profesor Adán Chávez para poder hacer una publicación conjunta de toda esta experiencia para ser publicada el 13 de abril, correcto, en el marco del Foro Antifascista. ¿Correcto, viceministro? Gracias. Bueno, voy a leer entonces lo que llevamos el documento al 90% y está todo anotado, las iremos incorporando y le compartiremos mañana por correo. Foro Debate Internacional, Revolución y Cambio de Época en el siglo XXI, Caracas, 3 y 4 de febrero de 2022. Nosotras y nosotros, referentes, líderes, activistas, intelectuales, académicos, artistas y movimientos sociales organizados en la Red en Defensa de la Humanidad y en articulación con el Instituto Simón Bolívar y el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez, reunidos en Caracas para la conmemoración de los 30 años de la rebelión patriótica del 4 de febrero de 1992 contra el neoliberalismo y atendiendo la convocatoria del presidente Nicolás Maduro para debatir el cambio de época que vive la humanidad, actualmente declaramos, en lo relativo al mundo intrapandemia, la pandemia ha servido para confirmar las principales contradicciones del capitalismo y al mismo tiempo llevar a los pueblos oprimidos por el imperialismo a buscar una alternativa ante la crisis que amenaza con destruir no solo a la especie humana, sino a nuestro planeta. Durante la pandemia se han incrementado exponencialmente la desigualdad social, la concentración de capitales, el desempleo, la pobreza y la crisis económica. El capitalismo busca perpetuar su modelo económico, proponiendo un modelo aparentemente inclusivo. Sin embargo, esto ha significado la intensificación de los métodos represivos de despojo, control político y comunicacional mediante el acaparamiento de las vacunas y el crimen de lesa humanidad de las sanciones que impiden la llegada de auxilios médicos a los países víctimas. El contagio ha puesto en evidencia la incapacidad del capitalismo y sus políticas neoliberales para solucionar los problemas de salud de la humanidad, no solo en lo atinente a la expansión y gravedad del COVID-19 y sus variantes, sino también en la de males curables o dominables como la malaria, así como en el descuido de la investigación sobre la cura del cáncer, el VIH y la diabetes, para las cuales solo se habilitan costosos tratamientos paliativos. Urge fortalecer los sistemas públicos de salud, levantar los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y garantizar el acceso universal a ellas, remover las barreras impuestas por medidas coercitivas unilaterales para la adquisición de vacunas y otros insumos médicos e impedir que sistemas de certificación impidan el uso de algunas de ellas por motivos de interés económico o político. En lo relativo al sistema económico post-pandemia, los neoliberales predican un reajuste o reseteo mundial para preservar el modelo imperante, acelerar la hiperconcentración de capitales, exacerbar la desigualdad económica y social, incrementar la sobreexplotación y precarización de la fuerza de trabajo, preservar la dominación financiera mediante la obligación de referir todas las monedas a una divisa sin respaldo e incrementar tanto el derroche de los recursos naturales como la degradación del medio ambiente. Durante la pandemia del COVID-19, el patrón de acumulación neoliberal ha evolucionado hacia nuevas formas de expansión, despojo y dominación, a través de tecnologías utilizadas en la producción, la sobreexplotación y precarización de la fuerza de trabajo, la derogación o desaplicación de normativas laborales, y la concentración del capital en un número cada vez menor de manos.
Por tanto, se hace indispensable distribuir la riqueza entre las mayorías que la producen, con énfasis en los sectores más necesitados y construir nuevos modelos de producción, distribución y consumo que antepongan los principios de la cooperación, la solidaridad, el equilibrio y la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del género humano. Asimismo, es imperativo sustituir el sistema financiero que obliga a referir los valores de todas las monedas a un solo signatario sin respaldo y avanzar hacia sistemas de pago con diversas divisas con respaldos reales. Además, fortalecer los sistemas multilaterales como el Banco del ALBA, Banco del Sur, el Sucre y otros mecanismos que independicen a los pueblos de la dominación financiera imperial. En lo relativo a la comunicación digital, el capitalismo utiliza las nuevas tecnologías informáticas para conducir por una parte el desempleo masivo y por la otra al desarrollo de sistemas de espionaje total y de alienación mediante el suministro masivo de contenidos banales, la creación de realidades alternativas y la adicción a las redes sociales y tecnologías afines. Gran parte de la batalla cultural de nuestro tiempo se libra en las redes sociales. Por lo tanto, los pueblos reclaman un modelo que permita la libertad de información y el acceso a esta. Limita el control de los dueños de las redes sobre sus contenidos e informaciones. Nos encontramos frente a una nueva situación con nuevos espacios de disputa y nuevos tipos de relación. El capitalismo intenta crear la ilusión de un acceso universal a la información con instrumentos como las redes sociales, está un poco repetitivo aquí, y los medios interactivos. Pero en realidad la cantidad de emisores y de... ¿Se apagó? ¿No? La cantidad de emisores y de dueños de tales tecnologías es un monopolio cada vez más cerrado que impone y veta contenidos de manera discrecional. Los monopolios económicos siguen determinando asimétricamente los contenidos que saturan los medios a nivel mundial, utilizan las nuevas tecnologías como medios de espionaje integral y pretenden determinar el comportamiento de los receptores mediante los mensajes que transmiten o censuran y la apropiación ilegítima de todos los contenidos que en ellas circulan. Ante esta situación, urge crear nuevas redes no monopólicas que se abstengan de espiar a los usuarios, delatarlos o vender la información que sobre ellos obtienen y que estimulen la creación y difusión de contenidos trascendentes sobre la realidad social, económica, política y cultural de cada país y de nuestros pueblos. Urge impulsar la creación de un banco de contenidos audiovisuales para el resguardo de la memoria de lucha de nuestros pueblos, así como avanzar en la construcción de sistemas de creación de contenidos bajo modalidades colaborativas y participativas y fortalecer los sistemas de distribución y difusión de estos contenidos a escala global. En cuanto al poder popular, frente a la crisis del sistema capitalista, aquí comenzamos con esto. 30 años después de la rebelión contra el neoliberalismo del 4 de febrero de 1992, la crisis capitalista se agrava y profundiza, y la especie humana se encuentra en serio peligro de extinción por el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático y la desaparición de gran parte de las especies animales y vegetales. Frente a esta crisis, los movimientos progresistas han diseñado modelos novedosos de articulación y resistencia, que hoy le permiten recuperar espacios de poder político. Entre estos movimientos sociales, el feminismo, la protección ambiental, la diversidad sexual, la diversidad cultural, movimientos étnicos, indígenas, afrodescendientes, las organizaciones de derechos humanos y las rebeliones sociales de gran envergadura. En estos modelos de resistencia vemos como elementos comunes su articulación directa con las masas y la sociedad, su organización distinta a la del Estado, las empresas capitalistas o los mismos partidos políticos y su articulación preferente con organizaciones políticas izquierdistas y revolucionarias. Las fuerzas neocoloniales y supremacistas intentan sistemáticamente utilizar estos movimientos para sus propios nefastos fines, por lo cual una de las tareas primordiales de ellos es mantener su autonomía y su independencia. Para consolidar un mundo verdaderamente antiimperialista y anticolonial es necesario integrar las experiencias de resistencia y lucha entre los pueblos y desarrollar una práctica de la solidaridad en la que la vida no sea una mercancía. El mundo necesita un modelo verdaderamente sostenible que garantice la estabilidad laboral, el fin de la pobreza, el acceso universal a la salud y las vacunas, la protección del medio ambiente y la paz mundial en el marco del multilateralismo, la complementariedad y la cooperación internacional. Es todo por ahora. Faltaría afinar algunos párrafos, incorporar las últimas propuestas, las tenemos todas anotadas, pero creemos, pues, el equipo que estuvo a cargo de la relatoría, de que hemos recogido el espíritu
del evento. Bueno, ministro, eso es un borrador avanzado al 90% del documento final. Bueno, felicito ese espíritu. Y a ustedes porque han combinado las emociones con la creación en el frenesí bolivariano, que no es sencillo. Yo me imagino que los compañeros que tienen el jet lag, ¿no? Y los que no lo tienen, habrán sufrido los rigores de esta corredera que nos es característica. Creo que lo hacemos para confundir al enemigo, pero no para maltratarlos a ustedes. Les agradezco infinitamente. Creo que ya es hora de que puedan ustedes tomar camino hacia el hotel. Entiendo que hay una invitación para aquellos que se van a quedar. Es posible que podamos coordinar algo para ir a San Agustín, ¿no? No sé el estatus de esa propuesta, Sergio. ¿Qué dice la viceministra Mari Penyam? Un grupo sale mañana y otro grupo el domingo y solo 4 se quedan la semana que viene. Viceministra. Bueno, estén atentos que si logramos combinar las agendas para que eso sea posible, los llevaríamos a los que estén aquí a la parroquia San Agustín. Y en cualquier caso, estamos prestos a acompañarlos el tiempo que estén hasta que tomen el avión para armarles una agenda interesante, sobre todo popular, para que puedan conversar con la gente común y corriente aquí en Venezuela, que es muy importante. ¿Qué dice? Resulta que la compañera coordinadora del capítulo paraguayo es muy amiga de nuestra compañera Cecilia Todd. Entonces, todavía no se han podido ver porque no la hemos soltado. Entonces, mañana vas a poder encontrarte con tu amiga Cecilia Todd. Muy bien. Bueno, Chávez vive. La patria sigue. Muchas gracias. Que viva el 4 de febrero de 1992. Gracias, compañeras y compañeros. Venceremos.